Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Hoy continuamos con el tercer apartado de la unidad 1, la crisis del antiguo régimen. En este tercer apartado, el cual he titulado Los cambios económicos, vamos a tratar sobre tres sistemas económicos que tuvieron lugar durante esta época, y también vamos a hablar de las diferentes actividades económicas que se desarrollaron en este momento, ¿vale? Durante el antiguo régimen y finales del siglo XVIII. Bueno, pues sin más, comenzamos. El primero es el mercantilismo. Es un sistema económico que estuvo vigente durante el antiguo régimen y se basaba, para obtener la riqueza de un país, según este sistema, procedía de la acumulación de metales preciosos. Por lo tanto, un país era considerado rico cuanta más plata y oro tuviese en sus almacenes, ¿de acuerdo? Asimismo, este sistema lo que hacía era fomentar el comercio, impulsando por un lado las exportaciones y limitando las importaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que lo que se quería impulsar era la venta de productos hacia el extranjero y limitar la compra, las importaciones, la compra de productos del extranjero hacia el territorio nacional, ¿de acuerdo? Para conseguir esto era imprescindible tener colonias, es decir, territorios que formaban parte de un imperio colonial, de un territorio, pero que estaban ubicados en otros lugares geográficos, ¿vale? Normalmente en América, en África o en Asia. Estas colonias, eran las encargadas de comprar los productos de la metrópoli, en este caso de Europa, y además eran las encargadas también de suministrar, de vender sus productos en exclusiva a la metrópoli. Normalmente eran productos exóticos, como es el cacao, el café, el azúcar, el tabaco, productos que solamente se cultivaban en esos territorios coloniales y que llegaban a las metrópolis de forma exclusiva. De la misma forma, vamos a hablar de otro sistema económico que es la fisiocracia. Este sistema lo defendió François de Quesnay y se basaba en que la riqueza de un país no proviene de la acumulación de metales preciosos, sino que provenía básicamente de la agricultura, de la tierra. En este caso, de las dos actividades, de la agricultura y la minería. ¿Por qué pensaba esto François de Quesnay? Pues básicamente porque estas actividades proporcionan, además de alimentos que eran básicos para la nación, artículos básicos para el funcionamiento de la artesanía, así también como del comercio. Por lo tanto, la tierra es la que daba todo lo necesario para que el resto de las actividades económicas funcionaran. Este señor también dio unas pinceladas de lo que de lo que va a ser el liberalismo económico, que es el siguiente sistema económico que vamos a ver. Este señor dijo que el Estado no debía de intervenir bajo ningún concepto en la economía. A esto se le conoce como libertad económica, pero fue desarrollado posteriormente por este señor, Adam Smith. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, en el año 1776, establece que el origen de la riqueza ya no proviene de la tierra ni de la acumulación de metales preciosos, sino que viene del trabajo individual. Ese trabajo individual que hacemos cada uno de los individuos y por el cual aspiramos a obtener el máximo beneficio. Si cada uno de los individuos tiene esa aspiración a obtener ese máximo beneficio, bueno, pues ese beneficio particular acaba siendo el beneficio de la sociedad. De la misma forma que François Quesnay, Adam Smith desarrolla que el Estado tampoco debe intervenir en la economía, sino que la economía se regula a ella misma a través de la ley de la oferta y la demanda. Esta ley de la oferta y la demanda la tenéis aquí ejemplificada y funciona de la siguiente forma. Tal y como podéis ver en este gráfico, bueno, pues aquí tenemos los precios y aquí tenemos la cantidad. Si os fijáis en la demanda, que es esta curva de aquí, bueno, pues podemos ver que podemos entender que la cantidad de demanda se reduce en función del aumento de precios. ¿Qué quiere decir? Que si suben los precios de una cosa, pues obviamente pues la demanda habrá menos ganas de comprarlo, ¿vale? Es decir, y si el precio de la carne está muy alto, pues la demanda de la carne obviamente se va a reducir, es decir, la cantidad de ganas de comprar ese producto se va a reducir y se comprarán pues otras cosas, se comprará pescado o otra cosa. En el caso de la oferta, pues todo lo contrario. Si los precios tienden a subir, habrán más interés por parte de los oferentes, de los productores, de ofrecer ese producto. De la misma forma, como podéis ver, estas dos curvas interaccionan entre sí, puesto que si la demanda es mucha, si la demanda es mayor que la oferta, perdonad, si la demanda es mayor que la oferta,
en este caso, esta parte de aquí abajo, ¿vale? Aquí podéis ver la oferta es menor, tiene menor cantidad y la demanda es mayor. Bueno, pues los precios lo que van a hacer es subir, van a tender hacia subir. Por el contrario, si la demanda es menor cantidad que la oferta, que aquí es mayor, ¿vale? Los precios tenderán a bajar, ¿de acuerdo? Es por tanto esa interacción entre la oferta y la demanda la cual va a regular los precios y por lo tanto la economía. Bueno, pues dicho esto, pasamos a hablar de las actividades económicas. En primer lugar, la agricultura. Vamos a desarrollarlo de la siguiente forma. En primer lugar, hablaré de cómo estaba la situación en el antiguo régimen y cuáles fueron las mejoras que se introdujeron en el siglo XVIII. En primer lugar, durante el antiguo régimen, lo que os tengo que decir es que la mayoría de la población trabajaba en la agricultura, en el campo. ¿Cómo se cultivaba? Pues básicamente se cultivaban cereales con técnicas muy rudimentarias, muy antiguas. La principal técnica, el sistema de cultivo, era o bien el sistema bienal o el sistema trienal. El sistema bienal funcionaba cada 2 años, como podéis ver en esta imagen, y el trienal cada 3 años. ¿Cómo funcionaba el sistema bienal? Bueno, pues básicamente se coge una parcela y se parte por la mitad. Una mitad de la parcela se deja en barbecho, es decir, no se cultiva, se deja descansar, para que ésta, de manera natural, recupere sus nutrientes y la otra se cultiva. El año siguiente, esa parcela que se había dejado en barbecho se cultiva y la otra que se había cultivado se deja descansar. De la misma forma se introduce también la rotación trienal, que es básicamente exactamente lo mismo, pero en este caso se divide la parcela en tres lugares. Uno de ellos se deja en barbecho, en el otro se cultiva avena y en el tercero trigo. Y a medida que pasan los años, como podemos ver aquí en este dibujo, bueno, pues se van dejando descansar, se van rotando de forma de cada año esas parcelas, esas mini parcelas. Sin embargo, bueno, pues esto tenía una condición y es que los rendimientos eran bastante bajos porque la mitad de tu parcela está sin cultivar. Por lo tanto, pues esto es un sistema que tenía sus días contados. Otra condición que se daba durante el antiguo régimen es que la mayoría de las tierras continuaban en manos del estamento privilegiado, de la nobleza y del clero. Y estos cobraban impuestos a sus habitantes. Y en muchas ocasiones muchas de estas tierras estaban sin cultivar, es decir, no había producción, ¿vale? ¿Qué ocurre en el siglo XVIII? Bueno, pues que aparecen nuevos cultivos. Esto ya cambia bastante la cosa, como es el caso del maíz y la patata, dos cultivos que provienen de América. Y esto pues modificó y mejoró la alimentación de los europeos. Además también se introdujeron nuevas técnicas como es la rotación continua, que básicamente se basó en que en lugar de dejar la tierra en barbecho, se cultivaba una especie de hierbas o de tréboles, ¿vale?, que eran consumidos por el ganado. Se introduce el ganado en esta rotación continua y es el ganado el encargado, es decir, las vacas o el ganado ovino, es el encargado de fertilizar con su estiércol estas tierras, ¿de acuerdo? Pasamos a la artesanía. La situación en el antiguo régimen era la siguiente. La mayoría de la producción se basaba en el sector textil y del metal. Y la mayoría de los trabajos se realizaban en talleres controlados por gremios. Los gremios son instituciones que hunden sus raíces en época medieval. Y bueno, pues básicamente los gremios era una asociación de trabajadores de un mismo oficio. Es decir, todos los zapateros, todos los carpinteros, todos los alfareros, todos los tintoreros se agrupaban, cada uno en base a su oficio, en un gremio. Gremio de alfareros, gremio de zapateros, etc. Este gremio normalmente establecía una serie de normas, como por ejemplo no contratar a más de ciertos trabajadores, no producir hasta un límite de bienes y también tener un horario de trabajo, ¿vale? ¿Qué ocurre en el siglo XVIII? Y bueno, y además los gremios monopolizaban la producción, algo muy importante. Es decir, si no formabas parte de ese gremio, tú no podías producir. Tenías que ser parte del gremio. En el siglo XVIII ocurre una cosa, y es que la población aumentó. Y esto provocó un aumento de la demanda de productos. Entonces, para suplir, para poder satisfacer esa demanda, se desarrollaron nuevas formas de producción para evitar el monopolio de estos gremios que os acabo de explicar. ¿Cuáles fueron? Bueno, pues tenemos dos. El trabajo a domicilio o domestic system, que tuvo lugar en Inglaterra y se basa básicamente en un comerciante que va al campo, se aleja de la ciudad, va a una casa campesina y les suministra todo lo necesario para poder desarrollar esa actividad, para poder crear ese producto. Les suministra las máquinas necesarias, les suministra los productos básicos para crear ese producto, ¿de acuerdo? Luego se lo llevaba y lo comercializaba en los mercados y así de esa manera evitaba el control de los gremios. Por otro lado tenemos las manufacturas creadas por los monarcas
que eran grandes talleres especializados controlados por el Estado. Y bueno, pues tenemos de varios tipos, por ejemplo, fábricas de fábricas reales de tapices, fábricas reales de porcelana o también de tabaco, ¿de acuerdo? Finalmente, vamos a hablar del comercio. ¿Cómo estaba la situación en el antiguo régimen? Bueno, pues diferenciamos el comercio interior, el que se desarrolla dentro del territorio, y el comercio exterior, que se desarrolla en otros lugares. Bueno, pues a nivel interior podemos decir que durante el antiguo régimen se realizaba con carretas, las mercancías se transportaban con carretas o diligencias a través de los caminos, que eran bastante deficitarios, tenían bastantes mejoras por hacer. Estaban en muy malas condiciones. Y la mercancía, pues finalmente se vendía en los mercados urbanos que se realizaban de forma semanal, esporádica en alguna ciudad. A nivel exterior, el comercio se centraba en los grandes puertos, sobre todo tras los descubrimientos geográficos del siglo XV. Sobre todo, ese comercio pues, llevaba ciertos productos a África, Asia o América, ¿de acuerdo? Y de esos productos, de esos lugares, venían productos de esos lugares, como por ejemplo, pues ya os he dicho, el azúcar, las especias, la seda, etcétera. ¿Qué ocurre en el siglo XVIII? Bueno, pues en cuanto al comercio interior, lo que va a pasar es que van a progresar, van a mejorar esos caminos que os he comentado antes, y también se va a mejorar el comercio interior en base a la construcción de comercios de canales navegables, como es el caso del canal de Castilla, que está aquí, bueno, pues en Madrid, ¿de acuerdo? En cuanto al comercio exterior, bueno, pues básicamente lo que va a ocurrir es que esas colonias, esos territorios colonizados, coloniales de los europeos, van a proporcionar muchos elementos a los europeos, como por ejemplo metales, productos de plantación nuevos, como por ejemplo el algodón, el té, el azúcar, el cacao. Y además, estas colonias a su vez van a demandar a los europeos esclavos y manufacturas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues los esclavos que estaban en África, normalmente que se obtenían en este continente africano, eran secuestrados, eran arrancados de sus casas y embarcados hacia el Nuevo Mundo. Por otro lado, las colonias también demandaban manufacturas, productos que habían sido realizados en Europa y que pues, tenían una fama, tenían una consideración en estos territorios coloniales. Esto va a crear lo que se conoce como comercio triangular, que como podéis ver, pues une los continentes europeo, africano y americano. De Europa, pues salen productos manufacturados, en África salían esos esclavos, tal y como os he dicho, y en América, pues salían esos productos exóticos, como es el algodón, el té, ¿vale? Todo esto generaba un comercio, en este caso, triangular, ¿de acuerdo? Este comercio va a impulsar lo que se conoce como capitalismo comercial. A partir de entonces van a haber muchas personas interesadas en formar parte de este comercio y por lo tanto para poder participar eran necesarios algunos mecanismos como es el caso del crédito. El crédito no deja de ser un préstamo, un dinero que se concede a un particular o a una empresa para poder desarrollar estas actividades comerciales. También se van a crear en algunos países las compañías comerciales, es decir, la unión de todos los comerciantes y el monopolio de ese comercio en una compañía comercial. Van a ir desarrollándose esos bancos y las bolsas de valores, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya ayudado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.